Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 3. Del Decreto de Dios. Párrafo 1. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Párrafo 2. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado por lo que previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Párrafo 3. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Párrafo 4. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Párrafo 5. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Párrafo 6. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Párrafo número 7. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y, al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Capítulo número 3. Así que si tienen su confesión, les pido que la abran en la página número 11, que es respecto al capítulo 3 del decreto de Dios. Y una vez con nuestra confesión en ese lugar, ahora les pido que abran sus Biblias en Romanos capítulo 9. Vamos a leer dos textos. Antes de introducirnos, vamos a leer dos textos que son principales para esta doctrina. Romanos capítulo 9, versículo 11.
Romanos 9:11, y les pido que me acompañen en la lectura. Dice así: pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Hermanos, he aquí la doctrina del eterno decreto de Dios y la doctrina de la predestinación, empacada en unos versículos. Hermanos, es un tema complicado. Es un tema que no puede ser exhaustivamente expuesto, y menos en la hora que nos proponemos tener. Sin embargo, hermanos, tampoco tenemos que entrar a todos los detalles de la confesión, porque como hemos explicado, este estudio que estamos teniendo es simplemente un resumen para que la iglesia esté enterada y hasta en un sentido enseñada teológicamente en lo que creemos. Así que por eso no nos detendremos demasiado. Y quiero empezar, hermanos, en primer lugar, bosquejando nuestro capítulo. Si ustedes ven, nuestro capítulo consta de 7 párrafos. 7 párrafos contiene la doctrina del decreto de Dios. Párrafo 1 y 2 habla de los decretos generales de Dios. Párrafo 3 al 7 habla del decreto particular salvífico de Dios, o también llamado la predestinación. 1 y 2, decretos generales. 3 al 7, decretos particulares, específicamente la doctrina de la predestinación. Hoy en día el mayor conflicto, hermanos, con esta doctrina se encuentra específicamente sobre el problema de la predestinación, la doctrina de la predestinación. Pero en la doctrina reformada,
La enseñanza de la predestinación pertenece a una realidad mayor, que es que Dios es soberano. Dios es soberano. Dios ha decretado de acuerdo a su soberanía. Y bajo esa grande umbrella, bajo esa grande denominación, descripción, enseñanza, concepto, tenemos la predestinación. Es curioso hoy en día, si preguntas a alguien que se dice ser cristiano en la calle y le dices, ¿crees que Dios es soberano? Muchos dirán que sí creen que Dios es soberano. Pero si solo indagas un poquito y preguntas, ¿y crees que Dios ha predestinado para salvación? Dirán, no. La doctrina de la predestinación es la buena y necesaria consecuencia de creer que Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas. Párrafo 1. Pueden titularlo. Voy a dar un título por cada párrafo para que podamos tener el resumen de doctrina en la mente. La explicación, párrafo 1. La explicación de lo que se quiere decir por el decreto de Dios. O sea, ¿qué se implica por decir que Dios ha hecho un decreto? Desde la palabra Dios hasta el primer punto y coma, o el único punto y coma, no, el primer punto y coma, tenemos lo que el decreto de Dios implica. ¿Qué implica que Dios ha decretado? Dice, Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Dios, el Dios que se nos acaba de presentar en el capítulo Dios, el Dios que es soberano, ha hecho un decreto. Y aquí es importante hacer una aclaración. A veces hablamos de los decretos de Dios en plural, ¿no es verdad? Pero debemos reconocer que los decretos de Dios en plural simplemente es la suma de un último y superior decreto que lo envuelve y lo cubre todo. Que Dios ha decretado todas las cosas para su propia gloria. Y hermanos, así como el decreto o los planes que hacen los hombres reflejan lo que el hombre es, así también los decretos de Dios son hechos a la luz de lo que Dios es. ¿No es verdad que los decretos y planes del hombre muchas veces demuestran torpeza, falta de previsión, así como perversidades, las cosas que se planean? Bueno, así el decreto de Dios muestra su excelencia. Miren, este decreto existe en Dios desde toda la eternidad. Dios desde toda la eternidad. Este decreto muestra la sabiduría de Dios. Por eso dice, por el sapientísimo, por el todo sabio y santísimo. Los decretos de los hombres pueden faltarle sabiduría y previsión y demostrar perversidad, pero los decretos de Dios remuestran su eterna y omnisciente sabiduría, su toda sabiduría, pero también reflejan su carácter santo. De su propia voluntad ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente. Dios ha decretado, no por algo externo o fuera de Él, que lo empuje a decretar, sino por algo que hay en Él mismo. El hombre se atreve a decretar porque muchas veces es movido externamente. No, esto pasó con la mujer que tenía aquel rey. Cuando esa mujer baila en la mesa de el rey, él dice, pide lo que quieras y yo te daré. Y dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y él decreta que sea traída la cabeza de Juan en un plato,
por algo externo. Pero en Dios no hubo nada externo que lo empujara. Dios no decretó las cosas que ha decretado porque hubiese algo fuera de Él que quisiera alcanzar. Pero aquí está el concepto principal de lo que yo creo quiere describir la confesión. Que el decreto de Dios es universal. Dice que Dios ha decretado todas las cosas, todo lo que sucede. Hermanos, Dios no solo ha decretado los grandes acontecimientos, Dios ha decretado aún las pequeñeces que vemos en la historia del mundo. Cada cosa que ha sucedido, cada cosa que está sucediendo y cada cosa que sucederá es y pasa y acontece porque Dios lo ha decretado. Si Él no lo hubiese decretado, eso no hubiese sido efectuado. Impresionante. Dios ha decretado todas las cosas y todo lo que sucede. Acompáñenme a Proverbios capítulo 19. Proverbios 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Todas las cosas que han acontecido es porque Dios las ha decretado. Por eso no es suficiente que preguntes a alguien que se dice ser cristiano en la calle si cree en la soberanía de Dios. Una vez que dice que sí cree en la soberanía de Dios, tienes que preguntar, entonces lo que estás diciendo es que crees que Dios ha decretado todas las cosas que acontecen y que si no fuese por su santa voluntad, nada de lo que ha sucedido hubiese sucedido. La confesión cuando dice que todas las cosas y todo lo que sucede está implicando todo. No todas las cosas buenas, todo. Ya hemos brevemente visto la explicación de la doctrina, pero a partir de este punto y coma en adelante donde dice sin embargo, se nos aclara por medio de 3 verdades la manera en la que no debe ser entendida el decreto de Dios. Porque esta doctrina suele ser muy o constantemente tergiversada. Pero dice aquí la confesión, no solo da el aspecto positivo, sino la manera en la que no debemos entender esta doctrina. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo. Dios no es el autor del pecado. Pregunta, ¿Dios decretó todas las cosas que acontecen? Sí, todo. Pero Dios no es el autor del pecado. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Porque Él es el santo, santo, santo. Porque el pecado es una imperfección, es una maldad, es una corrupción que no puede permanecer en el ser de Dios al ser Él el infinito ser excelente. Entonces, cuando entendemos que Dios ha decretado todas las cosas, una verdad debe ser puesta al lado. Aunque Dios ha decretado todas las cosas y todo lo que sucede, Él no es el autor del pecado. Otra verdad, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura. O sea, la criatura sigue siendo libre.
La criatura sigue actuando libremente. Y aquí me gusta la definición que da un hermano. ¿Qué es la libertad? La libertad es toda aquella acción que tomamos sin ninguna presión externa para realizarla. La libertad es cualquier decisión que tomamos sin ninguna presión externa que nos empuje a hacer algo que no queremos hacer. El hombre sigue tomando decisiones que él quiere tomar. Entonces, Dios decreta todas las cosas, todo lo que sucede, pero Él no es el autor del pecado y el ser humano se sigue moviendo bajo el principio de libertad. Ni se quita libertad o contingencia de las cosas secundarias. O sea, que Dios no solo ha ordenado los decretos, sino los medios que Él ha decidido utilizar siguen teniendo las causas secundarias, siguen siendo contingentes. Aquí debemos mantener esta doctrina en el lugar correcto. Muchos, por querer mantener la soberanía de Dios, han caído en lo que se conoce como el fatalismo. Y en algunos círculos hipercalvinistas lo hay. Dios ha decretado todo. Dios ha decretado todo lo que va a suceder. Por lo tanto, debemos dejar hacer ciertas cosas porque Dios las ha decretado. Debemos dejar de evangelizar. Debemos dejar de orar porque Dios ha decretado todo. Esto es un fatalismo erróneo. Pero hay otro lado que por querer mantener la libertad del hombre, libertad que ellos consideran como arbitraria, una libertad que según ellos puede actuar sin tener en cuenta la naturaleza de su ser, y ellos niegan la soberanía de Dios haciendo esto. Y esto lo encontramos en algunos círculos arminianos. Pero ¿qué dice la Biblia? Y yo sé que esto es complicado y quizá quiero traer sus mentes aquí, tratando de hacer la enseñanza del párrafo 1 lo más digerible posible con esto que voy a decir. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que dado que Dios es soberano, todas las cosas que ocurren son porque su santa voluntad así lo ha determinado, pero Dios no es el autor del pecado y el hombre sigue tomando decisiones. Génesis 50:20. Es como quiero tratar de hacer lo más sencillo para ustedes, hermanos. Génesis 50:20. El contexto es que los hermanos de José lo entregaron. Y ellos se están arrepintiendo y diciendo, hicimos mal en entregarte. De hecho, en el versículo 17 dice, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. ¿Fue maldad y pecado haber vendido a José? Sí, pero escuchen las palabras de José en el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí está la doctrina de la total soberanía y decreto de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Pecaron los hermanos de José al haberlo vendido? ¿Es algo que no debían hacer? Sí, es algo que no debían hacer. Al hacerlo, Dios cumplió su voluntad. Fue algo que según el decreto de Dios, Dios no quería que los hermanos de José lo vendieran. ¿Fue algo que salió su decreto? No, era su decreto. Aunque su voluntad revelada es que eso era pecaminoso. Pero cuando ellos lo hacen, ellos pecan, pero Dios cumple su decreto sin Él ser el autor del pecado. Ok, otro ejemplo para entender lo que se está diciendo en el párrafo 1. ¿Qué en cuanto a la caída de Adán? ¿Fue una sorpresa? Algunos dirán, no, Dios ya sabía que Adán iba a caer. Entonces la pregunta es, ¿Dios sabía que iba a caer y no lo quiso detener, a pesar que no era su voluntad?
No, es que no podía. O sea, que Dios sabía que iban a caer y quería estorbarles, pero no podía. Tu Dios de la Biblia no es el Dios de la Escritura, porque mi Dios está en los cielos y todo lo que quiere hace. La caída de Adán es algo que estaba en el decreto soberano de Dios. Y sin embargo, Adán fue culpable de ese pecado y Dios no es el autor del pecado. Adán cayó. Adán es el que introdujo la pecaminosidad, pero el decreto de Dios se cumplió con ese acontecimiento. Otro ejemplo, Judas. ¿Entregar a Cristo fue pecado? ¿Venderlo fue pecado? Hermanos, si entregar a José fue pecado, ¿cuánto entregar al Hijo de Dios? ¿Fue algo que tomó por sorpresa a Cristo? Si decimos que sí, estamos diciendo que la cruz es un accidente, y si la cruz es un accidente, no hay redención. La cruz no es un accidente. La cruz está en el decreto perfecto de Dios desde toda la eternidad. ¿Era seguro que Judas iba a entregar a Cristo? Sí. Tanto que dice, anda hombre, ve a hacer lo que te toca. Ve a hacer lo que te toca. Dios no es culpable de ese pecado. Judas es culpable, pero el decreto de Dios se cumple. Un poco más claro, con estos ejemplos. Judas, cuando decimos que el hombre tiene libertad, no estamos hablando lo que hoy muchos creen, hoy muchos arminianos piensan que es la libertad, como si la libertad fuese aquella capacidad de tomar cualquier decisión arbitrariamente. No, cuando decimos que el hombre tiene libertad, es que toma decisiones libremente, pero decisiones que están en conformidad a su ser. Judas no le tuvieron que poner una pistola en la cabeza, o bueno, una lanza en la cabeza, o en el cuello, y no tuvieron que haberle dicho, anda, entrégalo. Él simplemente actuó libremente por los deseos del corazón. Judas actúa libremente, Judas peca, Dios cumple su propósito, y Dios no es el autor del pecado. Hermanos, esta es la doctrina que tenemos en la Escritura y la confesamos y la creemos y la predicamos, porque no nos ponemos nosotros por encima de la Biblia y decimos, eso no me suena lógico a mí, sino que nos ponemos por debajo de la Escritura y decimos, aunque mi mente finita y pecaminosa le cuesta entenderlo y comprenderlo, tú eres Señor y llevo todos mis pensamientos cautivos a obediencia a Cristo. La lógica es preciosa, el razonamiento es hermoso, pero siempre que estos están sometidos a Cristo y a su palabra. Esta es la doctrina del decreto de Dios. Hermanos, si entendemos estos varios principios, tenemos la doctrina formulada en nuestra cabeza. Dios lo ha decretado todo, nada de lo que sucede está fuera del decreto de Dios, pero en cuanto a aquellas cosas pecaminosas, Dios no es el autor del pecado, sino que los hombres actúan libremente al cometerlo, actuando según su propia naturaleza. Ok, tenemos que pasar al párrafo 2 habiendo dicho esto, pero no sin antes ver lo siguiente. En el último, antes del punto y coma dice, sino que más bien, antes del último punto y coma, sino que más bien se las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. Así que, aunque para nuestra mente es un problema y casi se estira nuestro pequeño cerebro a su máxima capacidad, esto simplemente refleja la sabiduría de Dios, porque en la mente de Dios no hay esa dificultad, para Él es claramente entendible esto. Párrafo 2, puedes titularlo, la incondicionalidad del decreto de Dios. Dice así el párrafo 2, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar,
en todas las condiciones que se pueden suponer. Sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. La incondicionalidad del decreto de Dios. Aquí está la pregunta que este párrafo resuelve. ¿Por qué Dios decretó lo que decretó? ¿Por qué lo hizo? Algunos están deseosos de afirmar, porque Dios vio en el futuro las cosas que iban a acontecer y entonces decretó. La confesión dice, no, Dios no decretó porque haya visto de antemano, decretó porque fue su voluntad lo que sucede. Hay algunas cosas que podemos dar en contra de este argumento, de que Dios decretó o predestinó porque vio en el futuro ciertas cosas y entonces las decretó. En primer lugar, eso no es un decreto. Eso es una previsión. Eso es una bitácora futura quizá, pero eso no es un decreto. Ni los hombres soberanos se atreven a hacerlo así, sino que mandan. Cuanto más el Dios del cielo puede decretar, porque su palabra tiene poder creativo y lo que decreta se efectúa. Algunos dicen, estás olvidando la palabra de Primera de Pedro que dice que según su presciencia nos predestinó. En primer lugar, la palabra presciencia, según el léxico estándar griego de Bauner, y puedes consultar cualquier léxico, la palabra presciencia no significa ver de antemano, sino significa escoger, preordenar y predestinar. Hermanos, no podemos agarrar una palabra y decir presciencia, a mí me suena antes, ciencia, ver antes. No podemos hacer eso con la Escritura. No debemos tomar nuestros conceptos y pegarlos en la Escritura. Debemos ser diligentes en ver los conceptos de la Escritura y nosotros creerlos. Entonces, la misma palabra presciencia en Primera de Pedro habla de un decreto. 2, acompáñenme a Primera de Pedro, versículo 2. Elegido según la presciencia de Dios. Pero esta palabra puede ser traducida o debe ser traducida como decreto. ¿Cómo lo sabemos? Vean conmigo el versículo 20. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo respecto al sacrificio de Cristo y su persona, dice Pedro, Cristo ya estaba destinado. Y aquí está la verdad que acabamos de decir, que la palabra presciencia puede traducirse como decreto, porque la palabra que aquí se traduce decreto es la misma palabra griega que en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, la que acabamos de leer. Es la misma palabra griega y se traduce ya destinado. Y repito, si alguien dice que la muerte de Cristo o su venida fue accidental, está en borde de la herejía. La muerte de Cristo fue planeada en el decreto eterno de Dios. Otra razón por la que esta no puede ser una verdad es que según los que dicen que la predestinación es porque Dios ve futuro, tienen un mal concepto de lo que es la libertad del hombre. Ellos dicen, Dios predestinó a algunos para salvación porque vieron que le iban a recibir en el corazón y entonces cuando vio que le iba a recibir en el corazón, decidió predestinarlo. Hermanos, según la Escritura, nadie busca a Dios. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien pueda quitarse por sí mismo el velo. Tiene que ser quitado. Tiene que ser revelado de parte de Dios. Tiene que ser una obra del Espíritu Santo sobrenatural. Así que esta postura tiene un mal concepto de la libertad. Además, hay textos en la Escritura que ponen como la causa última de todas las cosas el decreto
eterno de Dios. Ya hemos leído en Romanos 9, que no vamos a volver a leer, porque ¿quién entendió la mente de Dios o quién fue su consejero? ¿A quién tuvo que ver de antemano para entonces decretar? ¿Qué cosas tuvo que planear como si Dios tuviese una bola de cristal? ¿Qué cosas tuvo que ver como Él si tuviese las manos atadas y solamente poder realizar lo que los hombres libres quieren hacer? Hermanos, en la doctrina arminiana, el hombre es soberano y Dios está limitado. En la Biblia, correctamente expresado en la doctrina reformada, Dios es soberano. Y el hombre es su criatura limitada a su voluntad. Además, que el capítulo 2 nos habló que Dios es omnisciente. Y esto quiere decir que Dios no crece en conocimiento. Si alguien dice que Dios tuvo que ver de antemano para entonces decretar, tiene un concepto muy pequeño de lo que Dios es. Dios no aprende. Dios no adquiere conocimiento. Para poner en palabras más resumidas el párrafo 2, Dios no decretó las cosas porque previó que iban a suceder. Las cosas suceden porque Dios decretó que sucedieran. ¿Por qué Dios conoce el futuro? No porque vio de antemano, sino porque decretó el futuro. ¿Por qué tuviste fe? Dios no te eligió porque tú ibas a tener fe, no. Tienes fe porque Dios te eligió y decretó que tuvieses fe. Hermanos, yo creo que hay dos cosas por las cuales es tan difícil en nuestros días, en el cristianismo de nuestros días, creer esta preciosa verdad. No es porque la Escritura no sea muy clara, creo que es muy clara como hemos leído en algunos textos. Creo que es porque el cristianismo de hoy en día está carente de una verdadera y sólida doctrina de Dios. Y el hombre está carente de una verdadera y sólida doctrina del hombre. Tienen a un Dios pequeño y a un gran hombre. La Biblia lo presenta totalmente al revés. Un gran Dios y un pequeñito hombre. Estoy de acuerdo con R.C. Sproul en su serie de la depravación total del hombre o la corrupción del hombre, que comienza diciendo, si los hombres entendieran lo que significa que el hombre cayó en pecado y cuál es su corrupción, no tendrían problema para entender la predestinación. Tenemos que pasar al párrafo 3. Y el párrafo 3 comienza hablando respecto al decreto particular de Dios, o sea, la predestinación. Les recuerdo, párrafo 1 y párrafo 2, el decreto general de Dios. Párrafo 3 al 7, la predestinación. Y lo que hace el párrafo 3 es decir en qué consiste la predestinación y cuál es su propósito. ¿En qué consiste la predestinación? Así puedes titular ese párrafo. ¿En qué consiste la predestinación y cuál es su propósito? ¿En qué consiste? Dice, por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, aquí en esto consiste, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Continúa. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. ¿En qué consiste? En que algunos hombres y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna en Jesucristo. Pero esa es la parte 1. La parte 2 de la predestinación es que unos son dejados para que actúen en sus pecados y entonces exista una justa condenación. Esta es la doctrina reformada de la predestinación, que se encuentra resumida en 2 palabras. La predestinación, como título, 2 palabras: elección, condenación. Elección, condenación. Esta doctrina, hermanos, ¿cómo es que llegamos a entender esta doctrina? Esta doctrina es inferida por lo que ya hemos dicho del decreto de Dios. Piénsenlo así, hermanos. Si todo lo que sucede es porque Dios lo ha decretado y no porque Dios viera de antemano,
sino por su santa voluntad. La Biblia dice que algunos se pierden y algunos se salvan. En conclusión, tendríamos que decir, ¿por qué algunos se salvan? Si ya hablamos del decreto soberano de Dios, algunos se salvan porque es la voluntad de Dios que se salven. ¿Por qué algunos se pierden? Porque es la voluntad de Dios que algunos sean condenados. Sin embargo, aunque esta es una excelente deducción lógica, nuestra doctrina de la predestinación no se basa en la deducción lógica de lo que acabamos de ver. Nuestra doctrina de la predestinación fluye directamente de claros textos de la Escritura. Hemos visto Efesios 1, en amor habiéndonos predestinado, pero pueden ver conmigo Mateo 25, versículo 34. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La Escritura claramente enseña que hemos recibido la fe por la gracia de Dios, que si somos salvos fue porque Dios decidió derramar la gracia, que si algunos son endurecidos, es porque Dios decreta que así suceda. Juan 12:37, desde el 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y lo sanen. Claro, creo que la manera en la que se lee esto es un poco complicado, pero lo que está diciendo en el versículo 20 es que cierra los ojos, cierra los oídos, para que no se arrepientan, para que no entiendan y entonces no se conviertan y no haya sanación para su alma. Es como se lee este texto. Ahora, en la elección y en la predestinación hay dos cosas que debemos notar. En la elección, la gracia de Dios es manifestada. ¿Por qué? Porque todos nosotros merecíamos la condenación, pero del medio de esa masa corrupta que toda merecía la condenación, Dios toma a algunos y envía a su Hijo para que muera por esos que Él eligió, y en el momento adecuado les abre los ojos, les regenera el corazón, son abiertos sus ojos y abiertos sus oídos para entender en el Evangelio. En la condenación, Dios no tiene que Dios no es tan activo como en la elección. En la condenación, Dios deja que los hombres actúen en sus pecados simplemente para que sean condenados. Dios los pasa por alto. Dice: impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Dios derrama hoy en día su ira, y tú dirás: ¿y cómo? Hay tanta maldad, hay tanta injusticia, dejándolos que actúen injustamente para que colmen la medida de la ira de Dios y en el castigo eterno sean eterna y justamente condenables. Ok, habiendo visto en qué consiste la predestinación, de la elección y la condenación, ahora veamos en el párrafo 3 cuál es el propósito. Y hermanos, esto que vamos a ver es algo que no está totalmente en la confesión de Westminster y en la confesión de Savoy, declaración de Savoy. Es algo que los bautistas particulares adaptaron y creo que es tan precioso que no lo podemos pasar por alto. ¿Cuál es el propósito de la elección? No es primeramente la salvación de los hombres. ¿Sabías, hermano? Escucha esto. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria. Algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo,
para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. El decreto que Dios ha hecho es para su propia alabanza, para su propia gloria. La elección es para la alabanza de su gracia. La condenación es para la alabanza de su justicia. Lo que leímos de Faraón, para esto mismo te he puesto, para demostrar a todo el mundo mi poder. ¿Y qué si Dios ha puesto unos vasos para su justa condenación? ¿Y qué otros para salvación? Escuchen lo que dice Efesios, lo leímos, pero hablando de la elección, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Eres elegido, o existe la elección porque Dios quiso manifestar su grandísima gloria. Yo creo que esta doctrina es la que más trae a la mente a las personas a Juan Calvino, ¿verdad? Que para los que van a ver este video y son arminianos, les recomiendo en primer lugar que lo lean para que lo entiendan. Pero hermanos, es notorio, y muchos teólogos están de acuerdo, que todos identifican a Juan Calvino con la predestinación. Y en toda su suma teológica de la institución, que son miles, un 1000 de páginas, solo en una fracción viene la doctrina de la predestinación. Porque aunque Juan Calvino creía en ella, no fue el primero que la empezó a predicar. Ya Agustín, el apóstol Pablo obviamente, pero después Agustín, después en la época medieval, Lutero, Melanchthon y reformadores, todos los puritanos creían en ella. Aunque Juan Calvino creía, la predestinación no era el punto focal de la doctrina de Juan Calvino. ¿Sabes cuál era la doctrina principal? Si podemos decir que había una, aunque yo digo que hay varias, pero si podemos decir que hay una en Juan Calvino, la gloria de Dios sobre todas las cosas. Y creo que nuestra confesión adecuadamente toma ese principio, la elección y condenación para la alabanza de la gloria de Dios, para la alabanza de la gracia de Dios, para la alabanza de la justicia de Dios. Ok, pasemos al párrafo 4. El párrafo 4 se debe titular la inmutabilidad de la predestinación, la inmutabilidad. Y aquí es claro, hermanos, el decreto es eterno, por lo tanto dice, estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particularmente e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no puede ni aumentar ni disminuir. Creo que es muy claro el párrafo y la argumentación se puede seguir desde el párrafo 1. Dios ha decretado, no solo como algunos creen, es que Dios eligió la iglesia. ¿Han escuchado eso? Sí, sí existe la elección. Dios elige grupos. No, Dios elige personas particularmente. Dice Romanos capítulo 8, porque a los que antes conoció íntimamente, particularmente, esos también justificó. Y no hay una justificación grupal, sino una justificación particular. No va a haber una glorificación grupal, es una glorificación particular. Y dice, por lo tanto, el número de los elegidos es particular y está definido y el número no crece ni aumenta. Hermanos, ¿por qué el número no crece ni aumenta? Porque la elección de los que fueron elegidos no fue porque Dios viera algo en ellos, pero después se perdieron. Ahora tenemos que borrarlo de la elección. No, los que creen permanecerán porque Dios los ha elegido. No hablo de todos vosotros cuando está hablando, cuando el Señor en el aposento les lava los pies con una toalla. Y hay alguien dice que no está totalmente limpio y dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Yo sé a quienes he elegido. Y sé que hay uno de entre vosotros 12 que yo no he elegido. Hermanos, Dios elige particularmente. Pasemos al párrafo número 5. Y este es llamado la base
para la predestinación. Algo de lo que ya vimos en el párrafo 2. Vamos a mencionar brevemente ciertos puntos. A aquellos de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, lo moviera a ello. Este número fijado y que no crece ni aumenta de elegidos, fue elegido no porque Dios viera alguna causa en ellos y fuese movidos a elegirlos, sino por su libre y mera voluntad, libre gracia y libre amor. En amor, habiéndonos predestinado según el puro afecto de su voluntad. Pero hay textos que no solo nos dicen que somos elegidos por el amor, hay textos que claramente declaran que no somos elegidos porque Dios viera algo en nosotros. 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. Y creo que muchos conocen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Como dijimos hace un momento, no fuiste predestinado porque llegaste a tener fe. Llegaste a tener fe porque en el tiempo pasado, en la eternidad pasada, fuiste predestinado por Dios. Pasemos, hermanos, al párrafo número 6. La ejecución de la predestinación. Puedes titular este párrafo. La ejecución de la predestinación. Dice así: así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Frase importante, ha predestinado todos los medios para ellos. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Tampoco es nadie más redimido por Cristo, o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Esto es importante, hermanos. Algunos llegaron a creer en algo así, como si Dios ya decretó mi justificación, entonces aunque en el tiempo no llegase a ser yo justificado, si fui decretado en el pasado, seré justificado en el futuro, aunque en el tiempo no haya sucedido. Pero miren no vayan aquí, pero en el capítulo 11, párrafo 4, respecto a la doctrina de la justificación, dice así la confesión: desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los elegidos, y en cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu. La misma doctrina que se está enseñando en el párrafo 6 del capítulo número 3 de nuestra confesión. Que aunque somos predestinados y elegidos en tiempo, el Espíritu Santo aplica las bendiciones ganadas en el madero por nuestro Señor Jesucristo y eficazmente nos llama y nos aplica la justificación, la adopción y la santificación. De tal manera que verdaderamente, hermanos, antes de estar en Cristo, éramos hijos de ira. Hace como unos 40 años, y no me voy a meter mucho en esto, porque el tiempo nos está comiendo, pero hubo una controversia
en un seminario importante que decía que se hacía la siguiente conclusión: si Dios me eligió desde la eternidad pasada, entonces yo siempre fui su hijo, entonces nunca fui hijo de ira. Y obviamente el seminario reformado quitó y expulsó esa doctrina porque es peligrosa. Aunque eternamente en Cristo somos justificados, somos adoptados eternamente en el decreto en Cristo Jesús, en tiempo se manifiesta nuestra elección. Si Dios en el tiempo no justifica, no tenemos certeza para nuestra salvación. Quiero aclarar unas probables confusiones que hay respecto a esta doctrina, pero para ello quiero concluir. Y veamos el párrafo 7. Y aquí tenemos que hacer una crítica a nuestra confesión. Sí, hermanos, aunque es hermosamente escrita y redactada, nuestra confesión no es infalible como la palabra de Dios y tiene algo que yo considero es un error. A lo mejor tú no lo considerarás un error, pero basándome en un predicador llamado Greg Nichols y Sam Waldron, estoy de acuerdo con la crítica que ellos dan a este punto. ¿Cuántos párrafos tiene nuestra confesión en el capítulo 3? 7. Pero cuando tú revisas Westminster y la Declaración de Savoy, que es de la que nosotros tomamos, la confesión de Westminster tiene 8 capítulos. El capítulo 7, ellos lo tienen en el capítulo 8. Nuestros hermanos bautistas omitieron un capítulo, el cual yo considero que no fue algo muy adecuado. Dice así la confesión de Westminster en el párrafo 7 que nosotros no tenemos. Respecto a los demás hombres, porque se habló mucho de los elegidos, pero dice respecto a los demás hombres, Dios ha permitido, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual otorga su misericordia o deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas, pasarles por alto y ordenarlos a deshonra y a ira a causa de su pecado, para la alabanza de su justicia gloriosa de Dios. Voy a resaltar solo ciertas palabras para que vean qué doctrina se encierra aquí. Algunos hombres Dios permitió, porque así le plació, no otorgar misericordia, sino pasarles por alto y ordenarlos a deshonra y a ira a causa de sus pecados, para la alabanza de su justicia. El párrafo 7 en la confesión de Westminster, que yo creo que debemos adaptar en un cachito de nuestra confesión, es la doctrina de la reprobación. Creo que la confesión, los hermanos bautistas cometieron un error al no poner ese texto. De hecho, hermanos, en el párrafo 3 se dice, cuando habla de los que fueron reprobados, a otros se les deja actuar en su pecado. La confesión, yo siento que los hermanos bautistas tenían un gran pesar de insistir sobre todo en la predestinación, en la elección. Y por eso como si aligeraran un poquito la doctrina de la reprobación. Miren cómo dice en el párrafo 3 la confesión de Westminster. Y otros preordenarlos a muerte eterna. Distinto, ¿verdad? En nuestra confesión dice, y otros se les deja actuar en su pecado. Confesión de Westminster, y otros preordenados a muerte eterna. Los de Westminster vieron correctamente que la doctrina de la predestinación, aunque suene fuerte y sea difícil en nuestras mentes muchas veces comprender, es una doctrina bíblica que hay que predicarla. Y quizá los hermanos bautistas, para manifestar la gracia de Dios en la elección, hicieron esa pequeña modificación, la cual, aunque esa haya sido la intención, creo que se hubiese podido hacer sin quitarlo. Esa es la crítica
a nuestra confesión. Y quizá mi crítica a la confesión de Westminster respecto a este aspecto es solamente que no perdamos de vista la distinción entre elección y condenación. En la elección hay un decreto directo de rescatar. En la condenación, Dios decreta que sean condenados, pero no actúa de la misma manera tan directa como en la elección. Deja que ellos llenen y colmen la paciencia de Dios en cuanto a sus pecados. Y creo que la confesión de Westminster insistió mucho como si fuesen la misma cosa. Titulemos el párrafo 7, el uso correcto de esta doctrina. El uso correcto de esta doctrina. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al atender a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al prestar obediencia a la misma, puedan, por la certeza de su llamamiento, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Uso correcto de esta doctrina. En primer lugar, debemos dejarla como el profundo misterio. Como el profundo misterio que a nuestra mente no es totalmente revelado. Debemos tratarla con prudencia y cuidado. Debe esta doctrina producir seguridad de nuestra elección y salvación, hermanos. En vez de estarnos preguntando, ¿seré elegido en el decreto de Dios? ¿Seré elegido en el decreto de Dios? Dice el párrafo 6, ¿quieres saber que eres elegido? Aquí está. ¿Están las marcas de la justificación, adopción, santificación en tu vida? Esa es la evidencia de nuestra elección. Motivo de alabanza, reverencia y admiración, humildad y diligencia en los medios de gracia. Y tengo que citar aquí a Juan Calvino, y escuchen lo que dice, de que esta doctrina debe reflejar humildad. El pacto de gracia no es predicado a todos los hombres, y aún entre aquellos que son predicados no encuentra el mismo recibimiento. Dice, ¿cuál es la respuesta? Si no todos escuchan el Evangelio y no todos los que escuchan responden de la misma manera, o sea, no todos responden a la fe, ¿cuál es la base? Dice Calvino, si no crees en la elección, tu orgullo, yo lo elegí, yo fui muy bueno, soy muy inteligente, muy capaz, muy yo. Dice, esta doctrina de la elección produce una correcta humildad. Fue el Señor. Nunca estaremos plenamente convencidos de que nuestra salvación fluye de Dios, de parte de su gracia y misericordia, hasta que su eterna elección sea claramente entendida por nosotros. Dice, hoy mucha gente dice, sí, Dios me salvó. Pero dice, no entenderán que fue la misericordia de Dios si no entienden la elección. Porque si no entienden la elección, ellos se salvaron porque en un momento escucharon y gracias a este hombre, y gracias a este hombre, y a este otro, y gracias a mí, ahora es que soy salvo. Dice, no, ¿quieres entender verdaderamente de dónde fluye la gracia? Entiende la elección. Hermanos, la doctrina de la elección produce un fuerte consuelo, una profunda seguridad, una profunda humildad, una profunda reverencia, un profundo agradecimiento. Y al mismo tiempo decimos, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios, ¿quién entendió la mente del Señor? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hemos concluido el capítulo 3, pero no me gustaría terminar sin antes responder 3 preguntas que yo traigo aquí. Pregunta número 1. ¿Puede salvarse alguien aparte de los elegidos? Esta pregunta la hago, hermano, porque he escuchado a predicadores arminianos representarnos como si nosotros creyéramos a un hombre que se quiere arrepentir y le dice a Dios, Dios, me quiero arrepentir. No eres elegido. ¿Puede alguien, aparte de los elegidos, salvarse? Decimos, no. Pero esa ilustración es falsa.
Porque nadie quiere salvarse si no es porque Dios lo eligió. Todo aquel que viene a las aguas puede beber gratuitamente. El que tenga sed, venga y beba y reciba las misericordias de David. Amigo, si tú estás aquí y estás preocupado, es que yo no sé si arrepentirme porque no sé si soy elegido. Yo te digo, arrepiéntete y cree y descubrirás la elección que hay en Cristo Jesús. Pero que no seamos mal representados por algunos de creer nosotros esto. Todo aquel que desea la salvación puede ser salvo, pero entendamos que desea la salvación porque Dios lo eligió y le dio la fe. Y así como Dios mandó en el principio, donde había solo oscuridad, que resplandeciese la luz, así Dios decreta en nuestros corazones que resplandezca la luz para el entendimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Segunda pregunta. ¿Cómo podemos saber si somos elegidos? El párrafo 6 lo contestó muy bien. Si somos eficazmente llamados, si experimentamos las obras de justificación, adopción, santificación y estamos siendo guardados, es que somos elegidos. Y esta pregunta está relacionada con la 2, por eso la hago en esta misma respuesta. ¿Es cierto que los elegidos serán salvos sin importar lo que hagan? Sí, pero no harán nada contrario a lo que Dios ha hecho en su corazón. Algunos creen que el calvinismo es, ok, yo soy elegido, ahora vivo como un diablo y soy salvo. No, porque el que fue justificado fue regenerado. Y el que fue regenerado se deleita en vivir conforme a la voluntad de Dios. Y si tú no vives conforme a la voluntad de Dios, y si no perseveras hasta el fin, es que nunca fuiste elegido, y nunca fuiste justificado, y nunca fuiste regenerado. Pero si tú perseveras es porque a los que Dios, a los que Cristo, el Padre le dio, no pierde ni uno. No pierde ni uno.